¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no se encuentra en el libro y que es parte de lo que estábamos hablando en clase del sistema locomotor. Recordemos que el sistema locomotor está formado por tres elementos. Uno es el sistema óseo, el otro es el sistema muscular y el otro pues son las articulaciones. Ya hemos hablado del sistema óseo. Hoy vamos a empezar a hablar de las articulaciones. Por favor, pongan bastante atención y tomen nota del tema. Como les repito, no se encuentra en el libro. En primer lugar, vamos a definir qué es una articulación. Una articulación es el punto o el área donde se unen dos o más huesos. Hablando de anatomía específicamente, será ese lugar, ese punto en donde tendremos la unión de los huesos. No necesariamente, y lo vamos a ver más adelante, esa unión va a ser punto de movimiento. Pero una de las funciones principales de una articulación es permitir que el cuerpo se mueva de diferentes formas, abriéndose y cerrándose como una bisagra, o bien rotando, o bien moviéndose hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. Repito, no todas las articulaciones van a tener esta función al 100%. Sin embargo, todas van a permitir un movimiento de los huesos. Y vamos a hablar más adelante sobre este tema. Si ustedes se recuerdan de su clase de teatro, cada vez que hacen calentamiento, lo primero que tienen que hacer es un calentamiento articular. ¿Qué es lo que hacen? Permitir el movimiento de esas articulaciones, moviendo cada una, sintiendo cada una, para poderla hacer funcionar adecuadamente e impedir que en algún momento ustedes lleguen a lastimarse. Una vez entendido qué es una articulación, quiero por favor que empecemos a ver cómo está formada una articulación. Ubiquemos un poco el hueso de un pollo. Pollo frito. Al final, ustedes ven que se recuerdan ustedes cuando veíamos el sistema óseo, tenía una parte blanca, una parte blanquecina. Pues esa es parte de lo que será la articulación. Veamos. Están formadas las articulaciones por las siguientes partes. La primera es el cartílago. Es esa parte blanca a la que les estaba haciendo referencia hace un momento. Es un tejido blando que recubre la superficie del hueso, principalmente en la diáfisis, y sirve para reducir la fricción del movimiento. Si no tuviésemos este recubrimiento cartilaginoso en la diáfisis, entonces estaríamos desgastando la parte ósea per se del hueso y en algún momento podría empezarse a acortar nuestro hueso, a debilitarse. Por eso es muy importante cuidar los cartílagos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una buena alimentación. Luego tenemos la membrana y el líquido sinovial. Junto a estas dos partes porque ambas tienen que ver una con la otra. Empiezo con la membrana. Es la encargada de revestir la articulación y sellar la cápsula articular. Si vemos en esta imagen, esto viene siendo el cartílago articular y la membrana se encuentra acá. Esto es la cápsula articular. Es ese espacio que se encuentra entre ambos huesos que se unen. La función es sellarla para que no se meta de repente el músculo que rodea los huesos y además secretar el líquido sinovial. Este líquido sinovial es un líquido, valga la redundancia, transparente y pegajoso que su función es lubricar la articulación y así permitir el movimiento.
Este líquido es muy importante que se encuentre dentro de las articulaciones porque si pensamos en una puerta, cuando esta puerta empieza a rechinar, cuando la estamos abriendo, es necesario aceitarla. Ese aceite viene siendo el líquido sinovial que impide que rechine nuestra puerta, en este caso que impide que el movimiento sea brusco y pueda llegar a lastimar el hueso. Muchas veces les ha pasado o han visto ustedes que escuchan también a personas que dicen es que se me salió el líquido. ¿Qué es ese líquido? Pues están hablando precisamente del líquido sinovial, principalmente se da en las rodillas de los jugadores y se les pone la rodilla bastante hinchada. Es porque el líquido salió de la cápsula articular y entonces invade parte del músculo y vemos esa hinchazón dentro del miembro afectado. La última parte de la que les voy a hablar yo, aunque hay más, son los ligamentos. Estas son bandas elásticas de tejido conectivo. Son bastante gruesas y elásticas. ¿Por qué? Porque van a rodear a la articulación y van a tener dos funciones importantes. La primera es darle sostén a los huesos para que no se caigan, ¿me entienden? Y la segunda es limitar el movimiento. Sabemos que nosotros nos podemos mover, pero si estos tendones no se encontraran, entonces nosotros pues, estaríamos dando vueltas como que somos muñequitos. Estos nos limitan hasta dónde podemos llegar. Tenemos que cuidar mucho estos tendones porque pueden haber rupturas de tendón, principalmente del tobillo, este que les estoy mostrando en este momento. Cuando nos doblamos el tobillo, el pie, podemos tener una ruptura del ligamento. Así que mucho cuidado. Generalmente los ligamentos tienen un nombre que se relaciona con el hueso al que están ligados o bien con los músculos a los cuales están ligados. Estas son las tres partes que yo voy a tocar. Como les repito, hay más. Sin embargo, me interesa que ustedes aprendan estas tres. De acuerdo a la amplitud del movimiento, vamos a ver que las articulaciones también se pueden clasificar. ¿Qué es la amplitud de movimiento? Es que tanto o que tampoco se puede mover una articulación. En primer lugar, vamos a ver las articulaciones inmóviles o fibrosas, que son aquellas que no presentan ningún movimiento, como por ejemplo las de la bóveda craneal, estas de acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es una articulación. ¿Por qué? Porque se están uniendo dos huesos. Ojalá y se recuerden cómo se llaman esos huesos. Sin embargo, esta articulación no se debe mover. Si no, imagínense, nuestro cerebro podría estar saliendo en cualquier movimiento, ¿no? Su función es mantener cerrado acá para que el cerebro se mantenga protegido. Eso no quiere decir que en algún momento no pueda esta articulación separarse. En algunas enfermedades, como por ejemplo la hidrocefalia, esta unión puede extenderse un poco más, ¿sí? Generalmente la hidrocefalia se da en niños pequeños, por lo cual esta articulación es un poco más flexible, debido a que, se recordarán ustedes, cuando hablábamos de la formación de los huesos, les decía yo que la fontanela o mollera es puro cartílago al momento de nacer debido al paso del feto por el canal vaginal, si no la cabeza completa no podría pasar. Este cartílago se va osificando poco a poco y entonces cuando logra osificarse completamente el movimiento cada vez es menor. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo el de la mandíbula que sujeta a los dientes. Esa no se puede mover, ¿verdad? Si no, se nos estarían cayendo los dientes. Y acá quiero que pongan mucha atención, no estoy hablando precisamente del tobillo, sino de la unión de la tibia y el peroné. Así que ahí ven bien el dibujito.
Luego tenemos las articulaciones semimóviles o cartilaginosas. Son aquellas que se mueven muy poco y están unidas por cartílago, como por ejemplo la columna vertebral. Este tipo de articulaciones debe de tener un recubrimiento más ancho de cartílago debido a que debe soportar la presión de mantenernos en pie. Muchas veces cuando nosotros corremos no nos enteramos que nuestras vértebras están chocando una con otra, pero este cartílago permite que ese choque no provoque un dolor porque sirve como de almohadita. También nos permite movimiento, ¿verdad? Podemos hacernos hacia adelante, hacia atrás un poquito, podemos mover la columna en ciertas posiciones en donde sí se puede tener esa amplitud, no tanto como las que vamos a ver a continuación, que son las articulaciones móviles o sinoviales, que son las que tienen una libertad de movimiento mayor, como por ejemplo la cadera. Si ustedes quieren mover la pierna, la pueden mover arriba, abajo, a un lado, al otro. Los hombros, las manos, las muñecas pueden tener mucho movimiento. En ellas, el líquido sinovial está en mayor abundancia para permitir ese movimiento que va a dar una mayor libertad, ¿me entienden? Que va a poder lograr que el hueso rote sin que eso lleve a un daño en él. Dentro de las articulaciones móviles vamos a ver que existe todavía otra clasificación. La primera es la enartrosis. Son las articulaciones del hombro y la cadera que permiten movimientos hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados, además de la rotación. Aquí el ejemplo pues es bastante ilustrativo. En segundo lugar tenemos las articulaciones de bisagra. Dentro de estas se encuentran las de los dedos, de los pies y las manos, las rodillas y los codos. Este tipo de articulaciones va a permitir el movimiento de flexión y enderezamiento, así como el de las bisagras, de apertura y de cierre, ¿sí? Podemos mover los dedos como quien dice hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Podemos mover el cuello hacia adelante y hacia atrás. Podemos mover las rodillas hacia adelante y hacia atrás y podemos hincarnos y podemos estirar la pierna. Ese movimiento de bisagra, por eso se le llama articulación de bisagra. Luego tenemos las articulaciones rotatorias, que son las que permiten movimientos giratorios limitados, como por ejemplo las articulaciones del cuello. En el caso del ser humano tenemos esa limitante. Si ustedes han visto tal vez a alguna gallina, se van a dar cuenta que casi que da la vuelta con el cuello. Nosotros no lo podemos hacer y, si ustedes se recuerdan, parte de lo que impide que nosotros lleguemos el cuello hasta la espalda o la cabeza, podamos rotarla, ¿verdad? Es los tendones que están sujetando a nuestros huesos. Luego tenemos las articulaciones elipsoidales, que permiten todo tipo de movimiento excepto los movimientos rotatorios. Ejemplo, las muñecas. Siempre nos dicen que le demos vuelta a la muñeca, pero realmente hacemos círculos con la muñeca, pero no podemos darle vuelta. Si ustedes se dan cuenta, igual con las rodillas. No podemos ponernos la rodilla hacia la espalda, ¿verdad? Eso es el movimiento rotatorio. No confundan el movimiento rotatorio con el circulatorio. Circulatorio es que uno hace un círculo. Rotatorio es que uno rota sobre un eje. Podemos entonces hacer movimientos como este, o al menos ella puede, yo creo que no, ya no puedo ni llegarme a la rodilla, a las manos, o este, y si no lo hacemos bien podemos parar como este. Ahora viene pues la pregunta, ¿podría localizar las siguientes articulaciones? Vean el dibujo que les coloco, cada uno tiene un número, eso lo deben hacer en casita.
en su cuaderno. En primer lugar tenemos las articulaciones sacroiliacas. Piensen, recuerden que las articulaciones tienen que ver mucho con los huesos, así que escuchen bien, sacroiliacas. La sínfis del pubis, esta va a estar fácil, la cadera, la rodilla, la tibioperonea, a ver a qué les suena, el tobillo, el pie, atloidoaxoidea, la intervertebral, esternoclavicular, acromiclavicular, costovertebral, hombro, codo, muñeca, del carpo y mano. Espero que estudien mucho, chicos. Espero poderlos ver pronto. Cuídense, protéjanse, pórtense bien y recuerden que el respeto es la clave del éxito. Los quiero.